Esto es DW Noticias desde Berlín. La ayuda humanitaria en la Franja de Gaza enfrenta un futuro incierto ante la insistencia de Israel de proceder con una incursión militar en la ciudad fronteriza de Rafah. El operativo a gran escala tendrá lugar sin importar si se alcanza un alto el fuego o no, mientras los esfuerzos diplomáticos continúan. Estos son nuestros titulares. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advierte que su ejército entrará a la ciudad en el sur de Gaza en cualquiera de los escenarios de las negociaciones con Hamás. Además de las muertes de civiles, una incursión entorpecería los esfuerzos por hacer llegar ayuda humanitaria a cientos de miles de palestinos. Además, manifestantes pro-palestinos se atrincheran dentro de un edificio de la Universidad de Columbia en Nueva York. Los administradores amenazan con expulsarlos, pero los estudiantes aseguran que no darán su brazo a torcer. Y la máxima Corte de Naciones Unidas rechaza las medidas cautelares de la demanda interpuesta por Nicaragua contra Alemania para que deje de entregar armamento a Israel. La Corte Internacional de Justicia dice que las condiciones legales para emitir una orden no se han cumplido todavía. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su ejército entrará a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, independientemente de que se alcance o no un acuerdo de alto el fuego con Hamás. En una reunión con las familias de los rehenes israelíes, el político afirmó que Israel no pondría fin a la guerra hasta haber alcanzado todos sus objetivos, incluida la eliminación de los batallones de Hamás en esa ciudad fronteriza con Egipto. Muchos esperaban que un acuerdo de alto el fuego pudiera evitar una incursión terrestre en Rafah. Los aliados de Israel, incluyendo a Estados Unidos y Alemania, ya advirtieron contra ese operativo militar. La UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, advirtió entre tanto que a pesar de que la ayuda humanitaria ha ido en aumento, cualquier acción del ejército israelí en Rafah podría interrumpir gravemente las labores de distribución. El paso de Rafah, una línea vital para los gazatíes que pronto podría verse en peligro. Más de 1 millón de personas aquí están amenazadas por el hambre. La ONU calcula que harán falta miles de millones de dólares en ayuda los próximos meses. Israel asegura que la ayuda fluye. En las últimas semanas, la ayuda humanitaria ha aumentado significativamente. Y lo hará aún más en los próximos días. Comida, agua, material sanitario o equipamiento de campaña llegan en mayor cantidad que nunca a Gaza. Hasta el momento, la ayuda entraba principalmente por tierra y aire, a través del puerto egipcio de Al-Arish. De ahí, en camiones hacia el paso de Rafah. Israel ha anunciado la apertura temporal de otros pasos como el de Eretz o la llamada Puerta 96. Esto permitiría el acceso de ayuda al norte de Gaza sin el peligro de pasar la zona de guerra. Varios países llevan meses lanzando ayuda por aire. Ahora Estados Unidos construye un muelle flotante en la costa de Gaza para que los barcos descarguen directamente la ayuda al enclave, un proyecto de $300 millones. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU asegura que hacer llegar la comida a la gente es complejo, especialmente bajo ataques aéreos y bombardeos. No tenemos suficientes camiones. Bajo las actuales circunstancias en las que carecemos de seguridad, no hay suficientes vehículos de reparto en Gaza y un solo acceso por tierra. Adentrarnos con unos pocos camiones hasta el norte no es precisamente operar a la escala que a nosotros nos gustaría. Además, los esfuerzos que se llevan a cabo se verían abruptamente cercenados si Israel emprende la ofensiva total sobre Rafah, ya que hacer llegar la ayuda sería más peligroso para quienes la transportan y quienes la reciben. Todo esto mientras miradas están puestas sobre Hamás a la espera de una respuesta a la más reciente propuesta de alto el fuego. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken calificó la oferta de Israel de extraordinariamente generosa. Afirmó que presionará al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que tome medidas que aumenten el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Blinken ya se encuentra en Israel, donde sostendrá una reunión con Netanyahu este miércoles. Antes visitó Amán, la capital de Jordania, donde debatió cómo aumentar los envíos de ayuda a Gaza.
Hamás, organización clasificada como terrorista por varios países, todavía no ha respondido formalmente a la propuesta de alto el fuego. Algunos reportes afirman que el grupo militante islamista reaccionó de forma favorable. El periodista y especialista en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, se encuentra con nosotros para analizar estas noticias en desarrollo. Mikel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿dónde quedan los esfuerzos de diálogo tras estas declaraciones de Benjamin Netanyahu de que una incursión en Rafah se llevará a cabo en cualquier caso? Bueno, lo cierto es que estas palabras de Netanyahu en un momento tan importante, cuando las conversaciones indirectas en el Cairo afrontan un momento decisivo a las puertas de esa operación militar en Rafah, la verdad es que parece que retrasan o que al menos lo que han hecho es rebajar, ¿no? el optimismo que había en los últimos días sobre la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego. Netanyahu ha sido claro, ha dicho que con acuerdo o sin acuerdo ellos van a seguir adelante con la operación en Rafah, y esto es un mensaje doble. Por un parte, a Hamás, y un mensaje también a las familias de los cautivos que estaban esperando que la prioridad para el gobierno israelí fueran sus seres queridos. Pues bien, la prioridad para el gobierno israelí es seguir adelante con la operación militar. Ahora tenemos que esperar a conocer cuál es la respuesta oficial de Hamás, que tiene que ocurrir en las próximas horas. Como máximo está previsto que sea mañana por la noche, pero teniendo en cuenta estas palabras que ha dicho Netanyahu, la verdad es que va a hacer una respuesta muy vinculada, ¿no?, a esto que ha dicho el primer ministro de Israel. Por otro lado, hay que recordar que Estados Unidos y Reino Unido le recuerdan a los islamistas que es una propuesta generosa, pero viendo un poco lo que contiene, ese primer alto el fuego humanitario de 40 días para que se libere al menos a 33 rehenes, lo cierto es que jamás hasta el momento no ha aceptado, desde noviembre no ha aceptado ningún tipo de alto el fuego temporal, y los islamistas siempre han defendido que ellos lo que quieren es un alto el fuego definitivo, el final de la guerra y la retirada de las tropas enemigas. Habrá que esperar a la respuesta oficial. Da la impresión, por lo que nos contás, Mikel, de que Netanyahu puede darse el lujo de retrasar o de reducir las posibilidades de que este cese el fuego tenga éxito. ¿Qué tan grande es la presión sobre Netanyahu para que se lleve a cabo en esta ocasión el cese el fuego? Bueno, si algo ha quedado claro desde el comienzo de la guerra en Gaza es que es Netanyahu quien tiene la última palabra, ni Joe Biden ni Antony Blinken, y la verdad es que esta es la séptima visita del secretario de Estado estadounidense. Siempre acude a la zona con el deseo de impulsar un acuerdo, de que entre más ayuda en Gaza, pero siempre sale con las manos vacías, y esta vez, desde luego, teniendo en cuenta las palabras que ha pronunciado el primer ministro Benjamin Netanyahu, parece que le puede ocurrir algo parecido. La auténtica presión que tiene Netanyahu, la que sí está teniendo efecto práctico en sus decisiones, es la de sus socios de gobierno, los ultranacionalistas sionistas, que le recuerdan que si acepta un pacto con Hamás, la coalición se va a venir abajo, se va a quedar sin gobierno y por lo tanto va a perder su asiento de primer ministro. Esta es hasta ahora la presión más fuerte que ha notado Netanyahu, y por eso sigue adelante con este uso del máximo uso de la fuerza para presionar a Hamás, y no acepta ningún tipo de acuerdo con los islamistas que dé prioridad a la liberación de los cautivos. Otra de las presiones que parece que tampoco tener efecto sobre el primer ministro es la de las familias, que una vez más pues salen a la calle, tanto de Jerusalén como de Tel Aviv, para pedirle al gobierno que dé prioridad a la vuelta de sus seres queridos. Era el análisis de Mikel Ayestarán en momentos críticos de la última propuesta de cese el fuego entre Israel y Hamás. Gracias, Mikel. Hasta la próxima. En Estados Unidos, la Universidad de Columbia amenazó con expulsar de sus programas académicos a los estudiantes que ocupan un edificio de la Casa de Estudios en el marco de las protestas pro-palestinas. Los manifestantes endurecieron su postura en las últimas horas y levantaron barricadas en el llamado Hamilton Hall, conocido por haber sido ocupado durante las protestas contra la guerra de Vietnam en los años 60. Los manifestantes rompieron vidrios y le cambiaron el nombre al edificio en solidaridad con una víctima palestina. La universidad, que el lunes comenzó a suspender a algunos estudiantes, ahora amenaza con expulsarlos. El corresponsal de DW, Benjamín Álvarez Gruber, se encuentra con nosotros desde la ciudad de Nueva York, desde donde da seguimiento a esta noticia en desarrollo en las inmediaciones de la Universidad de Columbia. ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. Las universidades, como sabemos, suelen ser organizaciones bastante complejas. ¿Están claras las posturas en este enfrentamiento? ¿Se trata de los estudiantes contra la universidad o es un tema de facultades o cómo se puede entender?
No es tan claro en este caso. Hablamos de miles de estudiantes, independiente de la postura que tengan, no solo al campamento que vimos en los últimos días, sino también a la ocupación de un edificio de la universidad que pueden ver aquí a mis espaldas, donde se ha sumado ahora hace apenas algunos minutos un segundo grupo de manifestantes, mucho movimiento de la policía. Lo que queda claro que independiente si apoyan o rechazan lo que está sucediendo en el campus de la Universidad de Columbia, que en Nueva York, los afecta a todos, porque desde el día de hoy que ya no se permite el acceso ni a estudiantes ni a miembros del cuerpo docente. Y una sola entrada a la universidad que también se encuentra aquí a mis espaldas, al que pueden entrar no solo el personal esencial que se encargan de temas de mantención, temas de seguridad, sino también los estudiantes que viven en la universidad, pero el resto de los estudiantes no pueden acceder al campus actualmente. El conflicto parece estar saliéndose cada vez más de las manos. ¿Qué reacciones podemos esperar de las autoridades estadounidenses, considerando que el país se entiende a sí mismo como defensor de las libertades individuales? Así es, y esto es algo que ha logrado no solo una gran cobertura y un gran interés a nivel nacional. Hace solo algunos días el vocero de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llegó acá a la universidad, pide que esta justamente tome más medidas restrictivas, que entre la policía, pero la policía de Nueva York dice que espera a que la Universidad de Columbia les pide a ellos que accedan y que entren también al campo. Entonces estamos esperando bastante movimiento ya. De un lado, algunos que dicen que es importante que tengan la libre expresión los estudiantes, pero por otro lado también los que se están manifestando y los que dicen que la policía de Nueva York tiene que entrar a la universidad. La policía ha dejado claro de que no van a entrar sin el permiso de la universidad y seguramente esto va a continuar en las próximas horas, viendo ahora en este preciso instante cómo llega un nuevo grupo de manifestantes a sumarse también aquí frente al edificio que fue ocupado por estudiantes en la hora de la mañana. Seguiremos muy pendientes de la situación allá en Nueva York. Era el reporte de Benjamín Álvarez Gruber. Benjamín, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y en otra de nuestras noticias de titulares, la máxima corte de la Organización de las Naciones Unidas rechazó una solicitud de Nicaragua para que tome medidas cautelares que impidan a Alemania seguir enviando armamento y otro tipo de ayuda militar a Israel. La Corte Internacional de Justicia aduce que las condiciones legales para emitir este tipo de orden no se han dado hasta el momento. Nicaragua había argumentado que armas alemanas están siendo utilizadas para cometer un genocidio en la Franja de Gaza y afirma que continuará impulsando el caso. Los jueces tardaron solo 20 minutos en dictar sentencia a favor de Alemania por 15 votos a 1. El presidente de la Corte, el juez Nawaf Salam, señaló que Alemania había cumplido su compromiso con la Convención sobre el Genocidio, utilizando todos los medios a su alcance para mejorar la situación en Gaza. El equipo jurídico alemán se mostró satisfecho. Nuestros argumentos prevalecieron. Como afirmó el tribunal con una clara mayoría de 15 votos contra 1, no hay razones para adoptar medidas provisionales. El gobierno alemán siempre ha encaminado sus acciones en este conflicto a hacer justicia a los intereses legítimos de ambas partes, de la mejor forma posible en el marco del derecho internacional. El embajador nicaragüense en los Países Bajos mostró su decepción, pero afirmó que su país seguirá adelante con el caso. Lo importante a destacar es que la Corte solo indicó que con el material que dispone en estos momentos no podía dictar ninguna medida provisional. A principios de mes, Nicaragua demandó a Alemania por supuestamente facilitar un genocidio en Gaza, como uno de los mayores proveedores de equipamiento militar de Israel. Alemania ha rechazado reiteradamente las acusaciones. Sin embargo, el tribunal no accedió a la petición de Berlín de archivar el caso. Pese a todo, podrían pasar años antes de que se llegue a un veredicto final. Y nuestro analista político Andreu Jerez Ríos se encuentra en nuestro estudio parlamentario donde ha dado seguimiento a esta decisión y sus efectos. ¿Qué tal, Andreu? Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué argumentó la Corte Internacional de Justicia para rechazar las medidas cautelares contra Alemania? ¿Qué tal, Javier? Bueno, básicamente la decisión del tribunal de no aplicar esas medidas cautelares se fundamentan en dos argumentaciones principales. En primer lugar, los jueces dan crédito a las cifras de exportaciones de armas ofrecidas por Alemania. Las autoridades alemanas aseguran que tras los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre apenas han exportado armamento letal a Israel. La primera y principal medida cautelar pedida por Nicaragua era precisamente que Alemania dejase de enviar armas a Israel para evitar que ese armamento se use en la Franja de Gaza, donde Managua considera que se está cometiendo un genocidio.
genocidio. En segundo lugar, los jueces de la Corte Internacional apuntan que Alemania ha vuelto a financiar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Recordemos que Berlín congeló esa ayuda después de que las autoridades de Israel acusasen a algunos de los trabajadores de esa agencia de haber participado en los atentados de Hamás. Después de que un informe de la ONU no pudiese encontrar indicios de esas acusaciones, Alemania retomó su colaboración con la agencia y esa era precisamente otra de las demandas incluidas en las medidas preliminares pedidas por Nicaragua ante la Haya. Sabemos que estos procesos son largos y complejos, Andreu. ¿Podemos asumir que la decisión de hoy pone ya fin a la demanda de Nicaragua ante la Corte de la Haya? No, de ninguna manera. El rechazo de las medidas cautelares contra Alemania no significa en ningún caso el fin del proceso iniciado el pasado 1 de marzo ante la Corte Internacional por la demanda de Nicaragua. De hecho, en su razonamiento legal, el tribunal rechaza que se dé un fin al proceso, como pide la defensa de Alemania, alegando que el tribunal no cuenta con esa potestad. Eso significa que el proceso continuará su curso y que Alemania tendrá que seguir defendiéndose de las acusaciones de Nicaragua, es decir, defendiéndose de que su apoyo político, militar y diplomático a Israel está sirviendo de ayuda para la comisión de un genocidio y para la violación del derecho internacional humanitario. El proceso va a ser largo y complicado, podría durar incluso meses, incluso años, y su desenlace dependerá mucho de cómo avance la situación en Gaza. Sobre la situación humanitaria en Gaza, por cierto, la Corte Internacional de Justicia volvió a mostrarse hoy muy preocupada. Muchísimas gracias, Andreu Jerez Ríos, por este análisis desde nuestro estudio parlamentario. Pasamos ahora a la actualidad económica y para quienes creen que el cambio climático no los afecta, Juliana González les tiene una noticia. Juliana. Y es una noticia preocupante, Javier, porque según la Organización Internacional del Trabajo, más del 70% de la fuerza laboral a nivel mundial se encuentra expuesta a graves riesgos para la salud relacionados con el cambio climático. Entre los riesgos que denuncia la organización figura el calor excesivo provocado por el aumento de las temperaturas, la contaminación del aire y la radiación ultravioleta solar. El informe también señala otras afecciones como disfunciones renales y trastornos mentales, muertes provocadas por cáncer de piel y enfermedades parasitarias y transmitidas por insectos que transportan virus, parásitos y bacterias. Y nosotros invitamos a nuestro programa de hoy a Svetomira Radolaslova, especialista de seguridad y trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, que nos acompaña desde Lima. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. 70% de la fuerza laboral afectada por el cambio climático es una cifra preocupante y la crisis climática continúa. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables también aquí en América Latina? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente se trata de cifras muy preocupantes, son cifras realmente abrumadoras cuando estamos hablando de los riesgos laborales. Los sectores más afectados son el sector de la agricultura, de la pesca, la silvicultura también. En definitiva, todos aquellos sectores en los que los trabajadores tienen que trabajar al aire libre y están expuestos de manera directa al calor excesivo y a la intemperie y también a la radiación ultravioleta. En su informe ustedes también exploraron respuestas actuales de varios gobiernos como para hablar de algo un poco más positivo. ¿Cómo garantizar esos entornos laborales seguros? Sí, efectivamente hay muchos gobiernos que están tomando medidas muy necesarias y que se tienen que tomar con mucha urgencia para hacer frente a estos riesgos relacionados con el cambio climático. De hecho, hoy tuvimos una reunión regional para América Latina y el Caribe donde diversos gobiernos nos compartieron de las medidas que están tomando. Les puedo contar que, por ejemplo, tanto Chile como Uruguay han tomado medidas para abordar los eventos meteorológicos extremos en el entorno laboral. En México se ha adoptado una norma de seguridad y salud en el trabajo precisamente para los trabajadores agrícolas. En Argentina y en Chile también se adoptaron normas para la medición del estrés térmico. Costa Rica cuenta con un reglamento para la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor y también han desarrollado una norma técnica práctica de hidratación de las personas expuestas a estrés térmico. También Chile cuenta con una norma sobre la exposición a radiación ultravioleta. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de cómo los países están integrando medidas en sus
sus políticas públicas y en sus normativas para responder al cambio climático. Señora Radoslavová, pero no son solamente las iniciativas y la buena voluntad política lo que vale la pena, sino también la financiación. ¿De dónde pueden sacar los gobiernos de América Latina recursos para remediar estos males? Sí, por supuesto, es un tema muy relevante el tema de la financiación y es algo que también hemos abordado hoy en nuestro conversatorio regional, que de hecho contamos con la participación de bancos de desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco de Desarrollo de América Latina. Ambos nos hablaron de los instrumentos de financiación con los que cuentan para financiar a los gobiernos, para que estos puedan precisamente adoptar estas medidas y que puedan también crear fondos de financiación para que las empresas a su vez puedan prepararse y adaptarse frente al cambio climático. Muchas gracias, Svetomira Radoslavová, especialista de seguridad y trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, por estos análisis. Gracias. Y tras más de 24 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el paquete fiscal y también la llamada Ley Bases, que incluye un amplio plan de reformas económicas propuesto por el presidente Javier Milei, que busca desregular la economía. El proyecto de ley incluye la privatización de 11 empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas. También reintroduce el pago del impuesto a las ganancias a partir de ingresos brutos equivalentes a unos $2.000 mensuales, el despido de trabajadores estatales, la eliminación al acceso universal a la jubilación mínima y el blanqueo de capitales. En Wall Street, un grupo de empresas argentinas, financieras y de energía mostraron resultados positivos, lo que demuestra el optimismo de los inversionistas ante las decisiones del legislativo argentino. Y ampliamos hasta ahora con nuestro colega en Buenos Aires, Alejandro Rebocio. Alejandro, encantada de saludarte. La Cámara de Diputados aprueba la ley de bases, el paquete fiscal, las facultades delegadas al presidente, la reforma laboral, la reforma del Estado, las privatizaciones. ¿Queda el camino de Milei despejado para, como él lo pedía, sacar a Argentina del pantano y a qué costo? Uno podría analizar que, por un lado, evidentemente Milei quería reformas más amplias que las conseguidas, pero por otro lado estará conforme con lo conseguido hasta ahora. El costo social hay que analizarlo medida por medida. Por un lado, la reinstauración del impuesto a la renta para los trabajadores que más ganan puede ser considerada una medida progresiva en lo fiscal, pero al mismo tiempo ha generado huelgas del sector de los trabajadores aceiteros y del transporte. Además, podemos decir que la flexibilización laboral ha generado rechazos en los sindicatos y entusiasmo en los empresarios. Se ha eliminado la moratoria jubilatoria para que haya gente que sin los aportes suficientes a la seguridad social se pudiera jubilar y ahora van a tener que resignarse esas personas a cobrar unas pensiones mínimas. Por otro lado, también se aumentó el impuesto a los trabajadores, pequeños trabajadores independientes, al mismo tiempo que se rebajó el impuesto a la riqueza. También se van a privatizar 11 empresas donde los trabajadores temen que haya ajustes de personal antes de ser vendidas. Por otro lado, también se creó un régimen que fomenta las grandes inversiones, pero hay dudas sobre si eso va a traer beneficios de desarrollo a las pymes locales. Y por último, también se faculta al Poder Ejecutivo a eliminar organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, que servía para identificar a los bebés robados en la última dictadura militar. Un dato preocupante, Alejandro, y otros elementos también llaman la atención, y es, por ejemplo, el de permitir el blanqueo de capitales y activos. ¿A quién cobija y en qué beneficia esta regularización a la lucha contra el crimen organizado, mal vista además por múltiples organismos internacionales? Así es. El blanqueo de capitales aquí se llama en Argentina a lo que en otros países se habla de moratoria o amnistía fiscal o impositiva. O sea, apunta a la gente que evadió impuestos o los controles cambiarios que existen en Argentina.
y eso abarca a pequeños evasores de impuestos o a grandes evasores de impuestos, a dueños de pequeñas o grandes fortunas, pero no incluye ese blanqueo de capitales a los fondos provenientes del terrorismo, del crimen organizado o del narcotráfico. El gobierno de Milei dice que va a haber fuertes controles para evitar que se blanquee ese tipo de fondos provenientes del terrorismo o del crimen organizado, pero hay dudas de parte de organismos como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que hizo una reciente visita a Argentina y donde preguntó por este tema y donde también algunos ex abogados que trabajaron para el GAFI comentaron sobre las dudas de si se blanqueará el dinero proveniente de los cambistas ilegales, de los llamados cueveros del mercado ilegal de cambios de Argentina. Gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires, por estos análisis. Gracias a ustedes. Bueno, y de Argentina a Haití. Efectivamente, Juliana, muchas gracias. Y es que el Consejo Presidencial de Haití eligió este martes a Fritz Belizer, ex titular de Deportes, como nuevo primer ministro en sustitución de Ariel Henry. También designó a Edgar Leblanc-Fil, antiguo presidente del Senado, al frente de la institución encargada de la transición en el país. El Consejo Presidencial de Transición sostuvo una sesión de trabajo con altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas haitianas con el objetivo de encontrar soluciones para restablecer la seguridad en el país tras un nuevo deterioro de violencia desde el 29 de febrero pasado. La institución, que se enfrenta a importantes retos en un país sumido en una profunda crisis y en medio de la violencia de poderosas bandas armadas, debe preparar el camino para celebrar elecciones a más tardar en febrero de 2026. En Venezuela, un total de 945.000 personas recibieron ayuda humanitaria durante el primer trimestre de este año, según un reporte difundido por Naciones Unidas. Según el organismo internacional, más de un centenar de organizaciones, entre ellas varias agencias de la ONU, distribuyen ayuda humanitaria en la mayoría de los 335 municipios venezolanos. Esta ayuda alcanzó a más de 2,5 millones de personas con carencias urgentes el año pasado. La mayor parte de los beneficiarios recibieron ayuda de tipo alimentario y de asistencia sanitaria. Y es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Por tercera semana consecutiva, miles de personas salieron a protestar en Georgia contra la polémica ley de agentes extranjeros. Según esa norma, un medio de comunicación será registrado como agente foráneo si más del 20% de sus ingresos proceden del exterior. La policía lanzó gas lacrimógeno y usó los carros de agua contra los manifestantes. El rey Carlos de Inglaterra retomó su actividad pública visitando este martes una organización benéfica contra el cáncer junto a su esposa, la reina Camila. Se trata del primer compromiso público del monarca desde que la Casa Real Británica anunciara a principios de febrero que sufría un cáncer. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Nos vemos en una próxima edición o cuando gusten en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.